Listo. Entonces nosotros habíamos partido la valorización de los bonos en la clase anterior. No sé si a alguien le había quedado alguna duda con el ejemplo de un bono perpetuo. ¿No? Perfecto. Entonces lo que nosotros decíamos era, mira, algunas veces podría conseguir más de lo que la empresa quería, en este caso 750 millones de dólares, y eso lo llamábamos sobre la par o con premio. Y a veces podía conseguir menos de lo que la empresa quería, y eso lo llamábamos bajo la par o con descuento. ¿Por qué razón? Porque el mercado quería otras tasas, porque hubo cambios regulatorios o porque la empresa fue percibida con más o con menos riesgo durante el proceso que se demoró en vender el bono. Entonces, lo que nosotros decimos es que si la tasa del mercado, llamada yield to maturity, eso significa YTM, es más baja que la que ofreciste, entonces se transa en el caso 1, que era sobre la par. Si la tasa de mercado o la tasa demandada es igual a la tasa cupón, que es la tasa ofrecida, entonces el bono está a la par. Y si por el contrario, el mercado demanda una tasa más alta que el cupón, entonces el bono va a estar bajo la par o se transa con descuento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decíamos, oye, se vende por 993,750, que eso era el 132,5% del valor par, nosotros mostramos los gráficos de los bonos que se cotizaban como un porcentaje del valor par. Entonces, a veces se habla que se están transando un 32,5% por encima del valor par o al 132,5% del valor par. ¿Sí? En el otro caso, cuando nosotros estábamos viendo 621 millones de dólares sobre los 750, entonces eso era el 82,81%. Entonces diríamos, se transa un 17,18% o con un descuento del 17,18 o se transa al 82,81% del valor par. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que se utiliza generalmente en los mercados más desarrollados. Chile siempre anda desmarcado y anda haciendo cualquier cosa, pero en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos se cotiza como un porcentaje del valor par. ¿Por qué? Porque cuando uno compra los bonos, quizás tú no tienes para comprar 750 millones de dólares y nadie quiere los 750 millones de dólares, ni siquiera una FP que tuviera para comprar eso. Lo que hace es invertir en cortes. Por eso que tú dices, oye, ya los cortes son de 10.000. Entonces el mismo bono son los 750 millones de dólares, pero en cortes de 10.000. Y entonces eso va a generar que quizás tú quieres hacer 5 cortes, 80 cortes, 200 cortes, y él aplica la misma tasa, las mismas condiciones, mismos cupones, todo, pero para una fracción. Entonces, si tú compraste 50.000 dólares, para ti vale el 132% de 50.000 dólares. Si yo compré 1.000.000 de dólares, vale 1.325.000, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, es para verlo proporcionalmente a la cantidad que se hubiese invertido en el bono. ¿Sí? Entonces, decíamos que en el corto plazo, un bono súper típico es el que promete un único pago al final, el cero cupón. ¿Se entiende? Entonces, normalmente se habla de que estos bonos cero cupón se compran con descuento. Por ejemplo, tú dices, oye, el valor facial o carátula o par es de 100. Entonces yo hoy día, 6 meses antes, lo compro por 98, por 97. Ya. Ese es normalmente un error que se comete en los mercados financieros. Un bono cero cupón podría tener una tasa cupón explícita, podría no tener una tasa cupón explícita. Yo diría que lo más típico es que no tenga una tasa cupón explícita. Entonces tú dices algo simple, y yo pago 10 millones de pesos en 6 meses más y chao. ¿Entiendes? El Banco Central, yo pago 500 UF en 6 meses más, un PDVC 180. ¿Sí? Y listo. Entonces, tú podrías tener un bono muy corto plazo y tú das la cantidad, pero tú podrías tener un bono cero cupón a harto tiempo. Y entonces quizá ahí tú quieres decir, oye, yo necesito que me paguen 1.000 millones. Y sobre esos 1.000 millones yo voy a dar 2% de interés al año. Entonces, cuando llegue 10 años después a pagar el bono cero cupón, entonces tú vas a haber pagado 10.000 más todos los intereses capitalizados de 2% anual por 10 periodos. Entonces voy a pagar 12.189 millones. ¿Entiendes?
En caso de que tenga una tasa de cupón explícita, ese bono no va a ser de descuento puro, sino que tú dices, oye, si me pagaron menos de 10.000, está bajo la par. Si me pagaron más de 10.000, es sobre la par. Lo que pasa es que un error es decir típicamente, oye, si tú ofreciste pagar 10.000 en 10 años más, ¿cuánto te van a dar hoy día por eso? Más o menos de 10.000. Menos. Menos, ¿por qué? Para poder obtener una ganancia en el futuro. Eso. Pero eso no quiere decir que esté sobre o bajo la par, porque fíjense que el concepto de estar sobre o bajo la par es que el mercado demanda una tasa más o menos que lo que tú ofreciste. Entonces, cuando tú dices, oye, yo voy a pagar 10.000 en 10 años más, no quieres recibir 10.000 hoy día. Porque si tú quisieras recibir 10.000 hoy día, debiste ofrecer 12.189. ¿Se entiende? Entonces, por eso que se comete ese error. Que tú digas, oye, los 10.000 que promete pagar en 10 años más no es el valor par. El valor par es si se hubiera descontado una tasa equivalente, por ejemplo, por el riesgo que nosotros veíamos, entonces debería tener un valor de 9.000, de 8.500, de lo que sea. Pero es lógico, con matemáticas financieras básicas. Si ustedes quieren conseguir 10.000 hoy día, no me pueden prometer en 10 años más 10.000, a menos que la tasa de descuento sea 0%. Pero si no, yo les voy a pagar menos, se castiga el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Para tenerlo en consideración. Entonces, generalmente diría, no reconoce el pago de interés explícitamente, pero podría estar. Por ejemplo, los municipios de México que empezaron a emitir muchos bonos cero cupón, sobre todo para cuando tuvieron muchos fenómenos climáticos, especialmente de huracanes. Entonces estos bonos, los bonos catastróficos llamados en algún momento, pagaba 4.000 millones de pesos mexicanos en 10 años más. Y se le podría haber exigido una tasa de interés de 2% efectiva por cuatrimestre. ¿Cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. 3, perfecto. Entonces nosotros diríamos, si la tasa de descuento es de 2%, nosotros estamos dispuestos a pagar en 30 cuatrimestres más los 4.000. Y eso vale hoy día 2.208 millones. Un único pago. No vayan a cometer el error de decir, oye, es que un bono cero cupón vale cero. ¿Para qué alguien emitiría algo que vale cero? La lógica era, y lo vimos cuando diseñamos o hablamos de la construcción del bono antes, que hay momentos en el tiempo en que tú no puedes pagar nada. Oye, esto es súper incierto. Entonces, mira, estamos reconstruyendo la mitad de la ciudad que se cayó producto de un tornado, de un huracán, etcétera, de un terremoto. Oye, estamos construyendo el proyecto, no puede ser, tiene que ser cero cupón. Estamos en una reestructuración financiera, la Polar, no tenemos cómo pagar. Bueno, acumúlalo hacia el final. ¿Entiendes? No es que se vuelva más o menos riesgoso, ojo, porque miren, uno siempre piensa, oye, es que como no me pagan entre medio, es súper riesgoso entrar en esto. Pero veamos el lado positivo. Digamos, el bright side de esto es lo siguiente. Si ustedes tienen un bono de 4.000 millones ahora y yo les doy un 2% de interés, digamos 80 millones, ¿qué hacen ustedes con esos 80 millones? ¿Qué harían ustedes? Díganme cualquier cosa. No hay una respuesta así como contablemente buena. Invertir ¿En qué? en algo que me rente en el futuro, no sé. Ya, ¿en otro bono? Sí, Ya. otro. Y si las tasas de interés son más bajas, ¿qué va a pasar con la rentabilidad promedio? Va a bajar. Va a bajar. Si son más altas, va a subir. Entonces, lo que produce esto es que hay un riesgo de tasa. Oye, es que mira, a enero del 2021, digamos, tú te recibiste 2% de interés. Pero cuando me pagaron al 30 de junio del 2021, yo agarré esos mismos 80 millones y fui a comprar otro bono y ahora las tasas eran de 1,5. Me pagaron otros 80 millones en diciembre y ahora las tasas eran de 2,5%, entonces estoy sometida o sometido a la fluctuación de las tasas de interés, que eso depende de las condiciones macroeconómicas, ¿no? Pensemos que depende de qué tan efectivas sean las vacunas y podamos salir de la pandemia. Nada más.
Entonces alguien dice, uy, qué molesto, mejor que me hubieran prometido forever and ever 2%. Alguien dice, no, pero ¿y si suben? Bueno, pero es que alguien no quiere estar sujeto a eso. Por ejemplo, porque ustedes dicen, ya, pues tú me pagas 2% y yo vuelvo a reinvertir eso. Pero si sube bien, pero si baja, no puedo pagar un crédito de consumo, no puedo pagar un crédito hipotecario y alguien no está dispuesto a sufrir ese riesgo. ¿Se entiende? Entonces, para el que compra los bonos, también es atractivo que tú le digas, oye, este cero cupón, porque es como que se fuese reinvirtiendo automáticamente. Así que estoy segura o seguro que en promedio va a rentarme 2%. ¿Se entiende? Entonces, algunos inversionistas prefieren obtener esa estabilidad en las tasas. Por eso diría que los más por número total que se hacen son bonos de corto plazo, porque decíamos, es inoficioso pagarte intereses todos los días o todos los meses. Pero no quitaría que hay bonos de más largo plazo, la Polar a 0 cupón a 99 años, que lo citábamos de hecho en el capítulo, ofreció un bono 0 cupón a 99 años y se han visto otros casos de ese orden, ¿se entiende? Y algunos nichos de inversionistas tienen como ese hábitat preferido del concepto. Ese hábitat preferido es justamente que a algunos les gusta, las compañías de seguro, los fondos de pensiones y algún tipo de inversionista, esto es lo que estaba buscando. Y como justamente es lo que estabas buscando, es como cuando usted, bueno, quizás ya ahora no van a comprar tanto, pero cuando uno va a comprar ropa, si te calza perfecto, ¿tú estarías dispuesto a pagar más o menos? Más. Más, listo. Entonces fíjense que por eso que las empresas tratan de hacer algo de ingeniería financiera, tratan de crear un instrumento que justamente calce con las necesidades del que lo va a comprar, porque si lo va a comprar y paga más, ahora sí piensen en matemáticas financieras. Si el valor presente es más alto, ¿cómo es la tasa? Más baja. Baja. Y la empresa siempre quiere financiarse al menor costo posible. ¿Se entiende? Que fue una de las razones de que escribimos de por qué los bonos perpetuos han sido mucho más emitidos, yo diría, los últimos 9, 8 años, desde después de la crisis subprime. Porque las tasas están tan baratas, tan tiradas, lo que se conoce como la era del dinero fácil, el easy money era. Oye, están las tasas en cero o en negativo. Imagínate quedar endeudado para siempre en una tasa negativa, pregunta de la prueba 1, que un pasivo te genere ingreso, rarísimo, pues eso es lo mejor del mundo. O cero, ya cero. O 1%, ya 1%. ¿Cómo no vamos a hacer un proyecto que rente más de 1? ¿Entiendes? Entonces, se ha tratado de buscar como la configuración perfecta para que haya un match entre el comprador, el tenedor del bono, y el vendedor, el emisor del bono. ¿Sí? Entonces, cero cupón, uno tiene, uy, qué difícil, no me pagan nada entre medio. Bueno, algunos inversionistas no quieren que le paguen nada entre medio, pues así se aseguran de tener la misma rentabilidad constante o reinvertida a través del tiempo. ¿Sí? Para efectos de las matemáticas financieras, si a alguien le es más cómodo siempre trabajar con la tasa efectiva anual, puede hacerlo sin problema y va a llegar al mismo valor. La componen en los 3 cuatrimestres que dijimos que había en el año, ahí tienen la efectiva anual, y después lo descuentan a 10 años, y les da exactamente los mismos 2.208 millones que habíamos dicho. ¿Sí? El bono cero cupón, cuando no tiene una tasa de cupón, que es las más de las veces, se le llama por eso descontable, porque se compra con descuento, o inclusive a veces el efecto de stripping, de cortar los cupones o separarlo en Estados Unidos, se le llama strip. Strip es como el acrónimo para Security Trans, es una cosa más compleja, pero para como activos transados por separado, o el cupón transado por separado. ¿Entiendes? Entonces, sobre todo la regulación de la Reserva Federal en Estados Unidos dice que si tú tienes un bono que promete pagar 100, 100, 1100, tú podrías recortarlo y vender cada uno de los cupones como si fuera un bono separado. Y eso, como el valor presente es aditivo, no cambia en nada. Entonces, si lo quieren hacer, bienvenido sea. Y por el contrario, si tú tienes 3 que corresponden al mismo emisor, puedes hacer un recon y reconstruir esto y juntarlo todo. ¿Sí? En términos del valor presente, eso no debiese crear nada. ¿Sí? No sé si tienen dudas hasta ahí.
sobre todo de matemáticas financieras, que estamos claros que es la parte que está más débil. ¿No? Seguras y seguros. Avanzamos. La idea esencial del bono cuponado, entonces, es lo que yo les decía. En Estados Unidos, que en general se paran como los, mal traducido al español, pero los billetes, los T-bills, significa Treasury bills, son los bonos a menos de un año. Los notes, que también a veces lo traducen como billete, son entre 1 y 10 años. Y ya los de muy largo plazo, los T-bonds son por encima de 10 años, 20, 30 años. ¿Se entiende? En el caso de Chile, los papeles descontables del Banco Central, los PDBC, son los más utilizados y ahí va a tender a regularse que el Banco Central ya no haga emisiones, sino que la Tesorería General de la República va a ser el único emisor que va a seguir en Chile. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en el siguiente caso, en el caso de un bullet. Un BCP o un T-bond en Estados Unidos es un bono que está denominado en pesos si es BCP o en unidades de fomento si es BCU, algo que explicábamos en matemáticas financieras. Entonces pensemos que un BCU2 es un bono en unidades de fomento a 2 años. Normalmente es por 500 UF y paga intereses semestralmente de 2,25%. Por ende va a tener 3 cupones que son solo de intereses y un cupón final que es de intereses más el capital. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el valor de colocación de un bono si el mercado lo compra a una tasa efectiva anual de 4%? ¿Cuál sería la tabla de desarrollo? ¿En qué se parece un cero cupón? ¿Y qué efecto provoca en este último el no pagar los intereses? Entonces, fíjense, el bono se colocó sobre la par o bajo la par. Bajo la par, ¿Bajo la par? ¿Por qué? porque la tasa del cupón es más baja que la del mercado. La tasa del cupón es más baja que la del mercado. Hay que convertir la tasa primero, ¿no? Punto sí. 1. Está intencionalmente hecho así, pero por eso fíjense que regla de oro, en cualquier ejercicio de cualquier cosa, lo primero que hay que convertir es la tasa, porque esto está semestral, la tasa cupón, y la tasa, esto es la realidad, la tasa de los bonos se cotiza como efectiva anual en el caso de Chile, como simple anual en el caso de Estados Unidos. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en los Bunds de Alemania, o en los gilts de Inglaterra, lo más típico es que tienden a pagar cupones trimestrales. En Estados Unidos lo más típico es semestrales. En otros países lo más típico es anual. ¿Se entiende? En Japón sobre todo. Entonces uno dice, oye, depende de como la idiosincrasia un poco de los mercados financieros en cada país. Entonces, convierto primero, tasa efectiva anual del cupón. ¿Cómo la convierto? O al revés, si quieren paso esto a la tasa efectiva semestral, como ustedes quieran. Ustedes me dicen qué hago. Pero díganme Pase el algo. anual, pase el Ya, anual paso nomás, anual. profe, mejor. Ya. ¿Cómo hago eso? Yo voy a colocar el 1. Ustedes me dicen el resto. Más la tasa. 225. ¿Ya? Sí, elevado, bueno, semestral 2, ¿o no? Sí. Y esto me va a dar 1.00225 elevado al cuadrado menos 1 por 100. Esto va a ser 4,55%. ¿Sí? Entonces, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Sobre. Sobre. Yo ofrezco 4.55, el mercado solo quiere 4. ¿Sí? Si hubiéramos hecho la conversión al revés y hubiéramos pasado esta, me parece que esto hubiera dado algo cercano al 1,98%. Entonces, de nuevo digo, y el mercado quiere menos de lo que yo ofrecí. Por ende, el bono es lo que va a estar como caliente, va a ser súper demandado o a veces lo que se llama también está sexy. Eso se ocupa más para las acciones, pero las sexy stocks son justamente las acciones como que están de moda y que el mercado quiere comprar más, tipo Tesla,
y a veces tiene ugly stocks. Por ejemplo, el año pasado, sobre todo las petroleras y los bancos. Nadie quería estar con esa acción. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, parece estar sexy, o parece ser sexy el bono porque en realidad está pagando una tasa mucho más alta de lo que el mercado necesita ahora. Acuérdense lo que dijimos en la clase anterior, aquí siempre es la alternativa. Oye, pero ¿por qué si me ofrecen 2.25 demando esto? Bueno, porque si tú vas a un bono en estas mismas condiciones de alguien que tiene la misma clasificación de riesgo, está pagando 1,98, pues competitivo. No es que haya un solo demandante de este bono, están millones de dólares en todas partes del mundo compitiendo por obtener la rentabilidad, entonces el mercado está dispuesto a aceptar un poco menos por correr menos riesgo. ¿Se entiende? Entonces va a quedar sobre la par. Y entonces vamos a decir, mira, tasa 1,98, entonces vamos a traer a valor presente 4 cupones de solo intereses más el principal al final. O si alguien quiere hacerlo, es totalmente equivalente, lo voy a poner acá. 3 cupones de 11,25 F traídos a valor presente al 1,98%. Más el último cupón que es de intereses y capital. Es exactamente lo mismo. Como ustedes prefieren hacerlo y les sea más cómodo, en ambos casos van a llegar a las mismas 505,14 UF. ¿Sí? Entonces fíjense que el bono se transa al 101,03% del valor par. Entonces aquí viene la parte contable que es más importante. Yo pedí 500 y el mercado me pagó 505. ¿Por cuánto registro el pasivo? Por los 505. Eso, ¿pero por qué? Porque igual eso después lo tengo que pagar también. Pero yo prometí que pagaba 500, por no 505. Fíjense que aquí está el cupón y esto va impreso en un papel, entonces esto va a fuego. Yo voy a devolver 500. Si tú querés pagar 580 es problema tuyo, pero yo voy a pagar 500. ¿Por qué te daría 505? ¿Lo interesa? No. No, porque esto es en valor presente, todavía no hay interés. Por el devengado, ¿Cómo sería eso? que tengo que reconocer contablemente según lo que me dieran y no según las promesas. Eso es, un punto premio. Caja entró por 505 y lo que más hicimos hincapié en la clase anterior fue que lo que crea el pasivo es la entrada de caja. Si tú me pagaste 600, yo te debo 600. Si yo te pasé 400, 400. Pero es que yo prometía, no sé, las promesas se las lleva el viento, eso no es devengado. Entonces, no es que yo vaya a pagar 505 al final, no es que cambie el cupón. Lo que pasa es que estos 505 se van a desarrollar en el tiempo de una forma distinta. Entonces, fíjense que si yo hubiera colocado el bono a la par, claro, tengo 500 acá, tengo 11,25 y amortiza cero, que es la lógica de un bullet. Pero no si se colocó sobre la par. Pues si se colocó sobre la par, entró el asiento de caja contra la obligación por el bono 505. Y después entonces sobre este, ¿qué tasa devengo? ¿El 2,25 o el 1,98? Vamos, tienen 50% de probabilidad de chuntarle. ¿Qué tasa devengo? ¿2,25% o 1,98? Nadie sabe. Si registro el pasivo a 505, ¿a qué tasa desconté esos cupones?
¿A qué tasa traje esos cupones a valor presente? A 1.98. 1.98. Por ende, debo hacer la tasa en la tabla de desarrollo del pasivo con la tasa de mercado, la YTM, no con otra cosa. Entonces, el 1,98% de los 505 es 10. Como tú prometiste pagar un cupón que es fijo, y acuérdense lo que dijimos en la clase pasada, la tasa cupón solamente sirve para calcular el cupón, entonces voy a tener 11,25. Como devengo intereses de 10 y pago más que eso, la diferencia que hace, Amortización. amortiza. Entonces, fíjense que se reduce la deuda. Y es lógico, porque yo dije, oye, yo al final voy a reembolsar 500, si tú me pagaste 550 o 503, es problema tuyo. Bueno, eso es. Si al final yo tengo 505 y solo devuelvo 500, te voy a quedar debiendo plata. No se extingue el pasivo al terminar el bono. Si yo una parte del cupón lo ocupo para ir reduciendo la deuda, entonces fíjense que tengo 503, después tengo 502, después tengo 501, y una parte del cupón lo ocupo para pagar ese excedente de 1.32, voy a llegar a cero, porque es lo correcto. ¿Se entiende? Y esto, por ejemplo, no se hacía históricamente así. Históricamente lo que hacían las compañías era decir, oye, yo pedí 500, así que te entra caja por 505, tengo un pasivo por 500 y tengo un premio por la emisión del bono por 5. Y eso, como el bono dura 2 años, se va a amortizar linealmente durante 2 años. Y eso es un error fatal, porque lo único que sabemos del valor dinero del tiempo es que no es lineal. Por eso fíjense que la amortización va creciendo. Entonces tú me dices, oye, el primer año, ¿cuánto amorticé? Amorticé 2,52. Y el segundo año amorticé 2,62. No es lo mismo. Si yo hubiera hecho 2,56 en cada año, sí, no, está mal. ¿Se entiende? Entonces, debe contabilizarse a la tasa de mercado en la tabla de desarrollo. Duda hasta ahí, porque no es simple eso. Yo, profesor, no entendí la tabla. ¿Nada de la tabla? No, nada. Ya, por eso yo dije que deberían hacer todos los ejercicios de matemáticas financieras. Parto con el valor presente de todos los cupones, que era lo que yo había calculado acá. Una tabla de desarrollo consiste en que la columna de intereses va a ser lo que debo al principio multiplicado por la tasa de interés. Los cupones, ya lo habíamos dicho, como es un bullet, paga 3 cupones de 11,25 y uno de 500, más esos 11,25. Así que estos de acá iban a fuego. Entonces, la región de acá va a ser, si tú me pagas 11,25 y 10 son intereses, lo que resta es la amortización. Por ende, tú vas a pasar de 505 menos lo que me estás devolviendo, 1,25 a 503,89. Y luego entonces tú vas a decir, el siguiente periodo parto con 503,89. Sobre eso voy a devengar intereses del 1,98%. El cupón sigue siendo el mismo, por ende la diferencia entre el 11.25 y el 9.98 es justamente la amortización que tenemos en el caso de acá, 1,25. Y entonces, los 503 que se debían al principio, menos el 1,27, te va a dar los 502. ¿Sí? Después, perfecto, entonces pero voy a decir, al una pregunta. principio... Ajá, ¿De dónde salen los intereses? 1,98% del saldo insoluto inicial. Ah, ya, perfecto. Y así replico eso hasta llegar a cero. Perdón, a lo que me dijo mi compañero recién, ¿se multiplica el saldo inicial por el 1,98? Sí. Gracias. Gracias. Profe, una consulta. Uh-huh. ¿Por qué el último cupón era los 500 más los cupones anteriores? O sea, más
un cupón anterior, o sea, el 11,25, porque eso sí Es así. que tú pagas intereses, 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 capital más intereses. Esa es la Ah, ya, definición de un bullet. ya. Por eso que lo que yo les decía es, puedo separar como 4 cupones de intereses por separado y solamente el capital, o puedo poner 3 de intereses más 1 de capital más intereses, pero van a llegar exactamente a lo mismo. Es lo mismo, ya, es que ahí está, ahí es donde estaba mi duda. Ya. Eso, lo que sea más cómodo para usted en el fondo. Hay gente que le acomoda verlo así, hay gente que le acomoda 3 más 1 de 511,25. Van a llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? Entonces, si el bono, por ejemplo, fuese 0 cupón, pero en realidad tú lo compraras por debajo de eso, entonces la tabla de amortización sería distinta. Piensen que si es 0 cupón, ¿cuántos cupones paga entre medio? 0. 0. Entonces, ¿devenga 0 intereses? No necesariamente, No necesariamente. ¿Por qué? porque los paga junto al final, ¿o no? Eso. Entonces, fíjense que es un problema que tiene que ver con flujo de caja y con devengado. Lo mismo que decíamos en leasing, porque después cuando estemos en estado de flujo efectivo, justamente eso es lo que queremos decir. Hay un problema o hay una diferencia entre los resultados y el flujo de caja. Fíjense que si el bono es 500 traído a valor presente, ya, 462. Bueno, tú devengas los intereses. El 2% de eso va a quedar acá. Como es 0 cupón, paga 000 todo al final. Bueno, como tú devengaste intereses y no me los pagaste, se capitalizan, se acumulan. Entonces, esta idea de la desamortización es que los 462 se van a sumar con esos 9 y ahora me debes 471. Sobre los 471 generaste 2% de interés y entonces ahora como no me los pagaste de nuevo me debes 480. Lo mismo el año 3, devenga los intereses, no me los pagas, se capitalizan hasta 490. Y los intereses del último año hacen sumar 500, por lo tanto, como me devolviste eso neto de los intereses, 490 quedó en 0. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que no hay una transferencia de caja en el semestre 1, 2, 3 y 4, pero eso no quiere decir que no haya un gasto financiero o un gasto por los intereses. Entonces, lo que uno tendría que hacer ahí es cargar el gasto por intereses y lo que va a aumentar es el pasivo que tengo, porque en vez de ver 462, ahora tengo 471. Entonces, abono la obligación por bono en ese sentido. ¿Sí? Entonces, bonos del tipo hipotecario. Todos los cupones son iguales. Entonces consideremos que una empresa va a emitir un bono hipotecario de cupones iguales por 400 millones de pesos o de dólares, con cupones trimestrales, un plazo de 1,5 años y una tasa de cupón efectiva anual de 7%. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este instrumento si a los papeles de riesgo equivalentes se les está exigiendo una tasa de 1,85% efectiva trimestral? Entonces, primero, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Hay que transformar la tasa primero Ya, para ver eso. perfecto. Entonces, voy a transformar esta en la... Voy a cambiarme de color. Voy a transformarla en una tasa efectiva trimestral. Entonces, ¿cómo transformo eso en una tasa efectiva trimestral? 1 más 7. ¿Ya? Martín, Elevado Elevado a un cuarto. un cuarto. En un año hay 4 trimestres, por lo tanto, para achicarlo es 1 sobre eso. Y entonces eso nos dará 1,71. ¿El bono está sobre la par o bajo la par? Bajo la par. Bajo la par, pues el mercado me cobra más, por lo tanto, como me cobra una tasa más alta, el valor presente es más bajo. ¿Sí? Y entonces ahí lo que vamos a tener es fundamentalmente que teniendo la tasa cupón,
La tasa cupón siempre solamente la ocupamos para calcular el cupón. Entonces, fíjense, la empresa en su espíritu quiere emitir los bonos a la par. Por ende dice, yo quiero 400 millones ahora y eso debe ser igual a un pago que desconozco, pero que traído a valor presente sea justamente 400. Entonces, de hecho voy a volver atrás. Si el plazo es de 1,5 años, ¿cuántos trimestres hay en un año y medio? 6. 6. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que la fórmula de la anualidad elevado a 6 periodos, la tasa que la acabamos de transformar y despejamos el cupón de ahí. ¿Se entiende? Y ahí paso y digo 40. Perdón, 70. 70.703.000. Entonces, la tasa cupón, primero, paso 1, calculo la tasa del cupón. Después, segundo paso, calculo el cupón. Y teniendo el cupón, entonces traigo valor presente. Pero siempre traigo valor presente con la tasa de mercado, lo que dijimos recién, hoy el bono está bajo la par. Entonces, el cupón de 70, fórmula de la anualidad por 6 periodos al 1,85%, entonces te va a dar bajo la par, menos de 400 millones. Una consulta. Uh-huh. ¿Por qué la tercera línea donde dice cupón sale los 400 millones multiplicado por 1,171? ¿Por qué 1,71? O sea, el 1,1, o sea, 1,71 sí, pero 1,171. Ah, error de tipeo. Ah, gracias. A ver, ajustado al tiro. La magia de envío y en directo. Esto es la lámina. Ahí sí. Ahí sí. Después lo voy a pasar a PDF y lo subo juntos. Sí. Gracias. Entonces, ahí despejamos y vamos a tener el 398. ¿Sí? Si yo quisiera valorizar el bono en cualquier momento del tiempo, por ejemplo, porque nosotros dijimos en matemáticas financieras, en cualquier momento del tiempo, el saldo insoluto debe ser el valor presente de los cupones que restan por pagar. Quizás no quiero hacer toda la tabla de desarrollo, pero que ya ojalá, no saben, pero ojalá la deberían saber hacer en Excel. Está el ejemplo ahí, la construimos, está el video, está todo. Entonces, uno diría, oye, mira, si quedan 3 cupones, el valor presente va a ser lo mismo, pero traído valor de 3 cupones. Si quedan 2, si quedan 8, entonces, no sé, cosas que hemos preguntado. ¿Y cuántos intereses va a devengar un bono que a 100 años en el año 82? Quizás no tienen que hacer una tabla de desarrollo de 100 periodos. Hay que decir, oye, el año 82 le van a quedar 19 cupones por pagar, el del 82 hasta el 100. Ah, listo. Entonces el valor presente de 19 cupones es X, 204. Entonces sobre 204 genero intereses del 1,85 y listo. ¿Se entiende? Si no hay una versión, y eso funciona también, y creo que con Excel eso es más fácil para ustedes, hacen la tabla de desarrollo completa. Pero al final siempre tengo que llegar a 0. Eso es lo importante, eso es lo esencial de una tabla de desarrollo. Profe, no entendí lo que explico esto último al final. Si yo me quiero saltar esto y quiero decir, no, ya en vez de hacer toda la tabla de desarrollo, si yo no quiero hacer toda la tabla de desarrollo y quiero ir y buscar solamente este cuadrante, digo, oye, a final del año 3 o al principio del año 4, ¿cuántos cupones que me quedan por pagar? 1, 2, 3. Entonces el valor presente de los 3 cupones de 70 va a ser 204. Y entonces digo, oye, ¿cuánto va a generar? El 1,85% de eso. Ah, listo. Solo tengo que calcular una línea de la tabla de desarrollo para contestar esa pregunta. No tengo que hacer toda la tabla de desarrollo. Ya, ahora sí. Ahí, gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Pero esto se puede hacer en cualquier tipo de bono o no? Sí, Ya. totalmente. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Entonces,
¿Cómo valorizo el papel o el instrumento de renta fija? Podría ser inicialmente al costo, seguro, ¿sí? No hay otra. Al principio debe ser al costo. ¿Cuánto es el costo? Podemos discutir eso. Pero después del costo depende de lo que quiera hacer el tenedor o el emisor del bono. Para el emisor parece tener mucho sentido. O parecen haber pocas alternativas, mejor dicho. Tú vendes el bono y eso es una promesa. ¿Me puedo retractar de esa promesa? Si tú vendiste un bono, ¿puedes dejar de pagar el bono? ¿En el único caso en el que estés en bancarrota o tu empresa quiebre? Ya, eso. Si dejo de pagar el bono, ¿qué le va a pasar a la empresa? El emisor puede pedir la quiebra de la empresa Eso. Y como el o el tenedor del tenedor bono. va a pedir la quiebra, entonces la empresa hasta ahí va a llegar. Va a perder el principio de la empresa en marcha, la hipótesis de empresa en marcha. Entonces, lo que uno va a decir, oye, la empresa ya no continúa, bueno, no tiene obligación de reportar IFRS, pues si murió, tiene un valor de liquidación, no tiene un valor de continuidad, clase 2. ¿Sí? Entonces, para el emisor del bono prácticamente no tiene sentido otra cosa que el costo amortizado. Mira, me pagaron 505 F y yo prometí pagar por 2 años y esto es lo que va a pasar en los próximos 2 años. No puedo pagar ni una sola UF menos porque si no la empresa quiebra. ¿Se entiende? Por el otro lado, no es así. El que compra el bono podría comprar algunos bonos de los que no pagan. Y si no pagan esos bonos, ¿quiebra la empresa que los compró? No. No. Esto es igual que incobrable en contabilidad 1. Yo le vendía a 100 clientes. Si 2 o 3 no pagan, la empresa quizás ya lo tiene interiorizado en el negocio. Entonces, podría ser perfectamente que el espíritu o la intención con que funciona el modelo de negocios de la compañía sea distinto. Entonces, si tu modelo de negocio es aguantarlo hasta el vencimiento, mantenerlo, o es más bien una idea de largo plazo, entonces el bono debería ser contabilizado con el método del costo amortizado. Inicialmente el costo, tasa de interés efectiva sobre la tabla de desarrollo y llego hasta el final del bono. ¿Se entiende? En ese caso, y era una pregunta del control, oye, podría ser perfectamente que el costo amortizado funcione bien para las compañías de seguro y la AFP, porque están dedicadas a pagar pensiones, que es un pasivo de largo plazo. Entonces invierten en un activo que quieren mantener por mucho tiempo, no corriente o de largo plazo. ¿Se entiende? Podría no ser esa tu intención. Tu intención podría ser comprar el bono ahora y venderlo más caro después, lo que mostrábamos con los bonos del Manchester United. Yo lo compré a 100 y después lo vendí a 110 y chao. Entonces, en ese caso, el método de contabilización podría ser perfectamente el fair value. Y ahí uno dice, oye, inicialmente tu costo debería ser el valor presente de los cupones. ¿Sí? Y eventualmente, si tú devengas una tasa de interés distinta, entonces eso va a ser una diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí el caso más complejo es el valor razonable. Vayamos a lo más básico, porque esto se puede complejizar. Tú eres Cencosud, vendiste un bono, 1.000 millones de dólares. Te pagó el Fondo de Pensiones de Noruega, ya te pagó 1.000 millones de dólares. ¿Le van a llegar esos 1.000 millones de dólares a Cencosud? No creo que directamente le lleguen el $1.000.000. Ya, ¿por qué no le van a llegar los 1.000? Para Porque vender hay el bono que no tener tienen en que... cuenta los costos para sacar el bono, Eso ¿no? es. O sea, yo contraté a un banco que me asesoró, le pegó una tajadita. Contraté a servicios de abogados, de auditores, derecho de bolsa, bla, bla, bla. Y todos sacaron su comisión. ¿Se entiende? Entonces, de los 1.000,
para emitir el bono me gasté, por ejemplo, 20, el 2%. Bueno, te van a entrar 980. ¿Se entiende? Entonces, el costo es 980, pero en el mercado el bono todavía vale 1000. Entonces, en ese momento podría discrepar el valor razonable o el fair value del costo, que la caja pura que le llega a la compañía. Perdón, alguien había levantado la mano. No, era como una pregunta más chica, era si cobrar impuestos por la emisión o recibir dinero a partir de los bonos. Podría O hay haber una uno. especie de... Ah, ya. Pues, depende de cada país, pero por ejemplo en los préstamos, el impuesto a timbre y estampilla. Y eso, si por ejemplo el crédito hipotecario no es no se acoge al decreto con fuerza de ley 2, el DFL2, es un gran departamento, más de 140 metros cuadrados, entonces eso es el 0,8%. Si es menos de 140 metros cuadrados, el 0,2% de lo que valga el bien raíz. Entonces, podrían haber impuestos como no recuperables, digamos, de ese tipo. ¿Sí? Entonces, tú de los 1000 te llegaron 980, ya. Pues si yo lo hubiera registrado el costo amortizado, lo registro a 980. Si tú lo registras al valor razonable, no es a 980. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Voy a dibujar el asiento para los que sean más contables. Costo amortizado, tú vas a decir, oye, yo pagué 1000, entonces sale caja, efectivo mejor, por 1000. ¿Y cuánto te costó? 1000. ¿Ya? Salió. Si alguien me dice, no, yo le pagué 1000 a Cencosud, pero en realidad mi corredor de bolsa me cobró 1020, ya pónganle 1020. ¿Sí? Porque el corredor de bolsa se quedó con el 2% de eso, 1020. ¿Sí? Perdón, esto es lo que costó, no quería escribir costó. Quería decir que aquí la empresa tiene un activo financiero. Profe, Ajá. este asiento que estamos haciendo es para el que compró el bono. Esto es el emisor, claro. Perdón, el Perfecto. tenedor. Porque el emisor solamente da el costo amortizado, pues, como que ahí no debería haber ninguna diferencia. Se puede contabilizar en un extraño caso. Yo entiendo que a alguno en el control le haya salido una de las 30 y tantas preguntas que tenía, pero ¿qué es? ¿En qué caso podría darse que el emisor ocupe el modelo del valor razonable cuando al otro lado haya algo que se financia con ese bono, única y exclusivamente al valor razonable? Que por ejemplo el caso de los bonos hipotecarios en el caso de Chile, pero es una cosa muy acotada. Entonces como que lo hemos descartado. De hecho los profesores Cabrera y Carrasco hicieron una investigación hace algunos años y encontraron como 2 empresas en todo el mundo que hayan hecho eso. Entonces como que no tiene mucho sentido. ¿Qué cosa, profe, porfa? Que se me cayó, no lo alcancé a escuchar. Que para el emisor del bono ocupar el modelo del valor razonable prácticamente no tiene sentido. No diría que nunca tiene sentido, pero de lo que investigaron los profesores Cabrera y Carrasco hace un par de años fue que encontraron 2 empresas en todo el mundo que ocuparan ese modelo. Por eso nos centramos solamente en el tenedor. El emisor solo va a ocupar el costo amortizado para nuestro efecto. ¿Sí? Si fuese el modelo del valor razonable, entonces fíjense que ustedes dirían, oye, el efectivo que salió es los mismos 1000 o 1020, como quieran. Lo que pasa es que, ¿cuánto es el valor razonable del bono? 1000. Entonces tú vas a registrar los activos financieros por 1000, no por 1020, pero es que me costó más, pero ese no es el valor razonable, ese es el costo. Los otros 20, ¿por qué son? Serían un gasto, ¿no? Financiero. Eso. Gastos, voy a ponerle de emisión para que lo distingamos de los intereses, pero gastos de corretaje de bolsa, de pagarle a los abogados, de los notarios, no sé, cualquier cosa. Porque fíjense lo que pasaría. Aquí, más allá del asiento, más allá si entiendo bien lo que es el fair value o no, piensen en la lógica empresarial o de la información que te va a dar financieramente. Si tú lo registras por 1020 y yo te pregunto un segundo después, ¿en cuánto podrías venderlo? ¿En cuánto se vendería el bono? En 1000. En 1000. Entonces debería haber automáticamente un ajuste de pérdida. Oye, perdí 20 al tiro. ¿Y cómo vaya a partir perdiendo?
que eso es una simetría contable. En el fondo que tú registraste un valor que al tiro hay que corregirlo. Era como cuando decíamos en el leasing, oye, si el valor presente de las cuotas me da más que el fair value y lo registro, por eso tengo que hacer un deterioro al tiro. No tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, si fuese el fair value, llevo directamente lo que le pagué a los corredores de bolsa y a los otros a gasto. ¿Entiende? Y esto podría ser simétrico para el emisor, pero que sería bien raro que ocupe el modelo del valor razonable. ¿Sí? Entonces, justamente eso acá está, oye, si yo tengo que pagar la clasificación de riesgo, derecho de bolsa, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo lo registro por 1000, miren, imaginémonos algo bien simple. Tú dijiste, oye, yo pago 10, 110. Ya este es el cupón 1, este es el cupón 2 y este es el cupón 3. Entonces tú dijiste, oye, en valor presente esto vale 100. Ya, ¿qué tasa de interés hay implícitamente ahí? ¿De un 10% o no? 10%. Listo. Ahora, si yo digo, no, pues que yo no pagué 1000, me costó más porque le tuve que pagar al corredor de bolsa y pagué 105, entonces la tasa implícita en esta transacción es más alta o más baja. Más baja. Si se mantiene Más con baja. ese cupón, más baja. Eso, porque fíjense que para que el valor presente dé más alto, la tasa de descuento tiene que ser más baja. Entonces, fíjense que el haber pagado a alguien para comprar o vender el bono genera algo. Genera que la tasa vaya a ser más baja para los activos, o sea, rentan menos por los costos de adquirirlo. Y por el contrario, pues, si yo fuera el emisor del bono, yo digo, oye, me pagaron 1000, perdón, me pagaron 100, pero se fue la corredora de bolsa con 3 y te entran 97, entonces la tasa es más alta o más baja. Alta. Más alta, pues. Por lo tanto el pasivo financiero es más costoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces fíjense. Acá justo ponía los números. Ya es lo que acabo de entregar. ¿Se entiende? Lo que acabo de explicar. Entonces, registrar la comisión como un gasto para no generar esta diferencia. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés efectiva? Pensemos que el bono es 0 cupón, para hacerlo en los casos más simples. Paga en un año más 1100 y hoy día paga 1000. O sea que la tasa es del 10%. Es más o menos lo mismo que acabamos de mostrar. Si en realidad tú dices que se pagaron 50, entonces voy a decir, mira, yo desembolsé los 1000 para Cencosud, 50 para la Raín Vial, entonces salieron de mi caja 1050. Como el activo promete pagar 1100 en un año más, voy a despejar la tasa que está incorporada en esa valorización. ¿Sí? Traer a valor presente un solo pago por un periodo. Y ahí despejo y me da 4,76. Entonces el activo no renta 10, sino que renta 10 menos la comisión, 4,76 por año. ¿Se entiende? Si fuera hacia el otro lado, si tú dices, oye, lo voy a poner acá, si fuera 950 es igual a 1100, 1 más la tasa elevado a 1, entonces despejo ese R. ¿Se entiende? Entonces te va a quedar que R es igual a 1100, perdón, así, 1100 sobre 950 menos 1. Que eso te va a dar 15,79%. Entonces no te cuesta 10 esta deuda, te cuesta 15,79. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Yo tengo una duda. Ajá. Dale tú. Gracias. Entonces, dependiendo de los costos, es que se va a transar una tasa distinta, ¿no? Según Tal cual. dependiendo del emisor. Ah, ya. Perfecto. Tal cual. Cristian. ¿Cristian? Ya lo pregunté, profe. Sí, era yo.
Perdón, Fernando. Cuando calculamos por ejemplo, el valor presente es el valor presente de los cupones, ¿cierto? Sí, Y ese cupón incluye el último cupón que sería el último pago, ¿cierto? sí, todos los cupones, siempre Entonces, todos los cupones que resten, porque claro, al principio, no sé, son 10 cupones, pero si tú lo compraste 3 años después, quizás te quedan 7 cupones, ¿no? Pero los cupones faltantes en el fondo. o sea, si habla un bono cero cupón, igual tiene un cupón. Claro, Ya. sí. Y entonces, digamos que esa es la esencia. Ah, bueno, acá está vuelto a calcular. Entonces, para el activo reducen la rentabilidad, para el pasivo aumentan la rentabilidad. ¿Sí? En otros casos uno podría tener que ocupar métodos matemáticos más avanzados, pero como nosotros ya hicimos eso para leasing, para matemáticas financieras, ustedes pueden poner igual TIR en el Excel y les va a resolver la tasa. No tiene ni una ciencia y es mucho más cortito. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de este bono, que eran cupones trimestrales por 1 año y medio y teníamos 6 cupones de 70, consideremos ahora el método del fair value, que puede ser lo más complejo. Que, por ejemplo, después de 2 trimestres, la tasa cambiara, no de lo que se hablaba originalmente, de 1,85, sino que subía a 2. Y después al 4º trimestre bajaba a 1. Entonces, primero siempre vayan a lo más básico para entender lo que va a pasar. Si sube la tasa, ¿qué pasa con el precio del bono? ¿Aumenta? De nuevo. Si sube la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Ah, no, perdón, disminuye, perdón. Disminuye, listo. Entonces, partimos con un 85, revalorizamos 2 trimestres después, subió la tasa. Por lo tanto, si sube la tasa, baja el precio. Entonces, la empresa ganó o perdió plata. Tiene un activo, acuérdense, esto es solo para el tenedor. Si el activo vale menos, ganó o perdió. Perdió. Perdió, listo. Después entonces devenga por los siguientes 2 trimestres una tasa de 2% y al final baja a 1. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, si bajó la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? ¿Aumenta? Sube. Aumenta, listo. Entonces la empresa ganó o perdió plata en ese activo. ¿Ganó? Ganó, listo. Eso es toda la ciencia y eso es lo que sale ahí en verde. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso que lo que yo les decía es súper importante que sepan hacer una tabla de desarrollo, si no esto va a resultar fatal. Partimos, primer trimestre me lo salté, pero devengo eso. Entonces vamos a decir, mira, después de que han avanzado 2 de los 6 trimestres, ¿cuántos trimestres te quedan de cupones? 4. 4, listo. Entonces vuelvo a revalorizar el bono con 4 periodos. Es un problema de matemáticas financieras. Después de que han pasado 4 de los 6 trimestres, ¿cuántos trimestres te restan? 2. 2. Entonces fíjense que tenemos ahí el numerador, digamos el n en la ecuación. Entonces vamos a decir, oye, quedan 4 cupones de 70 traído valor presente a la tasa de mercado. Por eso fair value tiene que ver con el precio de mercado descontado a la tasa de mercado. Chao la tasa cupón. Por ende, descontado al 2% te va a dar 2,69. Después, cuando vamos a 1%, entonces te va a dar 139. Alguien va a decir, oye, es que bajó. Sí, pues obvio, porque quedan menos periodos. Pero no quiere decir que contra el valor, si yo hubiera hecho todo a 2%, sería lo mismo. Entonces, fíjense. Acá, alguien pudo haber hecho toda la tabla de desarrollo. Alguien puede decir, al principio del trimestre 2, ¿cuántos cupones te quedan? 4. No, al principio del trimestre 2. 5. 5. 5. Eso es equivalente al final del 1. Entonces, si alguien quiere saber cómo llegamos al 334, el valor presente de 5 cupones de 70 a la tasa original, 1,85%. Entonces, intereses van a ser el 1,85% de eso, los cupones son fijos siempre y la amortización es la diferencia. Entonces, fíjense que al final uno va a decir, es 2,70 y ahí le agregamos una columna a la tabla de desarrollo.
como la tasa del mercado subió, el valor del bono bajó. Tú lo tenías registrado por 2.70, el valor es 2.69, entonces la diferencia es 9.82. Es una diferencia negativa. Entonces la empresa ganó o perdió. 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 Que eso fue lo que dijimos. Si sube la tasa, baja el precio, perdí plata. Entonces aquí viene la nueva sofisticación. La tabla de desarrollo ahora parte con el nuevo valor razonable, con el 2.69. Y sobre esos 2.69, ¿qué tasa de interés generó? Con el 2%, po, ¿no? Con el 2%. Eso es. Entonces acá generamos el 1, creo, 85. Ahí, 1,85. Y acá generó 2. Y acá también generó 2. ¿Sí? En realidad esto se debería revalorizar todos los trimestres, pero para hacerlo más simple nomás yo le puse el trimestre por medio. ¿Sí? Entonces, hacemos la tabla de desarrollo y llegamos al final, le decimos 137. Habíamos revalorizado acá los 139, entonces el bono subió de valor en 2 millones. Por lo tanto, la empresa perdió o ganó. Ganó Ganó. 2 millones. Ganó. Entonces parto acá con 139. ¿Y aquí qué tasa de interés generó? El 1. 1. Perfecto. ¿Ven? Esto va increciendo. Si no sé convertir la tasa, si no sé traer a valor presente, si no sé detectar una anualidad y si no sé hacer una tabla de desarrollo, estoy muerto porque estamos discutiendo una integral triple, pero si no se límite, estamos muertos. Si alguien no ¿Profe? entendió nada de esto, tiene que volver a hacer todo para atrás y está encima de. Profe, una consulta. Si yo sigo haciendo esta tabla, al sexto trimestre me debería dar 0 al final, ¿o no? Independiente de que hayan Obvio. cambios en la tasa. Ah, ya. Sí, da 0, da 0. Siempre tiene que llegar a 0, porque la diferencia es que en un caso tú le metiste más intereses en una parte y menos intereses en la otra. En cambio aquí tú le metes intereses que van variando, más una ganancia o una pérdida por el ajuste a valor razonable. Entonces, por eso que no se va a dar siempre. Si tu intención es venderlo en el corto plazo, hacer trading o negociar con él, lo valorizo al valor razonable, porque tendría que... tú podrías venderlo en cualquier momento. Entonces, el que suba o baje de valor, esto es igual que una propia inversión. El que suba o baje de valor te va a generar una ganancia o una pérdida por ajuste a valor razonable. Tu modelo sea de que- negocios depende del precio de mercado. O sea que el hecho de que yo esté en valor razonable me permite escoger la tasa que yo quiera al final, dependiendo de cómo está el mercado. Bueno, es que es la tasa de mercado, no es la que tú quieras, pues es la tasa que el mercado te impuso. Porque O sea, da lo sí, pues en mismo ese que tú momento. seas un Ya, actor súper grande en el mercado, igual el mercado es más grande que tú. Aunque tú ya, seas, perfecto. no sé, el Tesoro de Estados Unidos, igual los fondos de pensiones tienen más plata que el Tesoro de Estados Unidos. Gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta. Ujú. ¿Por qué en el trimestre 2 la tasa era 1,85? ¿Te lo decían en el enunciado? Eso, me devuelvo en el enunciado hasta como el primer ejemplo original. Ahí está. 1,85, acá. Ya, Yo me colgué de ese mismo ejemplo nomás. ya. Ujú. ¿Alguna otra duda? Entonces, fíjense, ahí están los asientos por si alguien... De nuevo, solamente es para el emisor, pues el que tiene, perdón, para el tenedor, el que tiene el activo. Para el emisor no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que una parte significativa de matemáticas financieras hagan los ejercicios 3 y 4 del set de bonos. Ahí, de hecho, yo diría que el ejercicio 1 quizá, que después... No, yo creo que es el ejercicio 3, pero bueno, hay uno de Intil. Ya, Intil y ahí te dice, oye, si usted fuera la FP que compra esto, si usted fuera Intil, ese es un ejercicio de prueba que hicimos en la Chile, para que tengan una idea de lo que se espera. ¿Sí? Entonces, miren, en webcurso, para que vayamos alineados con eso, en webcursos tienen debajo, siempre está la clase, está el set de ejercicios y están los estados financieros reales para que entendamos esto. Entonces yo voy a abrir uno y con eso vamos a cerrar la clase hoy día, que es justamente si una empresa quisiera, voy a abrir dos, voy a abrir el de la autopista para mostrar el efecto en la tasa y voy a abrir el de
de una corredora de bolsa para mostrar que podría tener los dos, pero quiero señalizar justamente el punto en web curso aquí abajo. Entonces, aquí, compartir web curso. Entonces, fíjense que aquí están todos los archivos que les he dicho, todas las últimas clases. Aquí está la clase, bueno, voy a subir el B6 porque tenía ese error de tipeo que sobra el 1. Ahí está el set de ejercicio de los bonos. Aquí está el prospecto de Dreams que dije que nunca se colocó y lo mismo de FASA. Y aquí está el Excel para que jueguen con la tasa, está hecha, etc. Tienen que saber qué datos reemplazar en el fondo, ahí ya está hecha y les dice el porcentaje, el valor par y todo. Entonces, yo voy a abrir para revisar el efecto que tiene en la tasa, aquí el concesionario de Rutas del Pacífico, la carretera que va a San Antonio. Ahí tienen otros, por ejemplo, para que vean el costo amortizado para algo quizás no tan evidente como una universidad. Cuando comparo el costo amortizado y el fair value para la matriz de empresas COPEC que es Antar Chile, el cómo se deberían valorizar o qué representa la tasa efectiva para la Caja La Araucana, y yo les voy a mostrar ahora Banchile también. Y ahí tienen el Excel para jugar con los ejercicios de bonos si alguien le está haciendo más cómodo con el Excel. Entonces, aquí, el Banchile y concesionaria. Compartir. Aquí. Entonces, miren esto. Le voy a dar un poquito más de zoom. Una autopista te dice, mira, ¿cuánto tienen bonos? Fíjense que las autopistas son grandes emisores de bonos, son proyectos de largo plazo, etc. Entonces, una autopista que tiene activos por 331.000 millones, esto es la autopista del Sol, y tiene pasivos. ¿Dónde está el pasivo aquí? Pues pasivo financiero, genera intereses, 168.000, más la parte que vence en un año, 12.000. Entonces tiene 180.000 millones, más de la mitad de sus activos financiados con eso. Entonces, fíjense, aquí es donde empieza. Otros pasivos financieros. Tiene un bono serie B1, un serie B2, un serie C. Fíjense que aquí es súper importante. Tiene una tasa mal llamada nominal, pero eso se refiere a la tasa cupón, y tiene una tasa efectiva que es mucho más alta. Ahí dijimos, claro, si le pagó a los abogados, le pagó al clasificador de riesgo, etc., la tasa va a ser más alta. Ahí está. Y justamente eso es lo que queremos decir. Oye, ¿cómo llegó al 7,3%? Te dice, mira, esto fue lo que hice para financiar los costos de la concesión. El pago íntegro está respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo y una compañía de seguros, Financial Security Assurance. ¿Sí? La cantidad que no pueda pagar la carretera la paga el otro. Entonces, tuve que engancharle un seguro a la empresa. ¿Sí? Entonces, fíjense que recibió la clasificación AAA, lo mejor posible que dijimos. Perfecto. La tasa efectiva es de 7,33, lo acabamos de decir. ¿Cómo llegamos a eso? La tasa de emisión era de 5,8 y a eso se le sumó que lo que fui pagando por prima por seguro para que alguien garantizara el pago, se le sumó, digamos, a la tasa un 0,81, ya va en 6,6. Y además los gastos al inicio, clasificación de riesgo, abogados, derechos de emisión, etcétera, banco de inversión, le sumó otro 0,75. Y entonces eso dejó en el 7,33. Y si no me equivoco, aquí está, aquí hay un cuadrito. ¿Se entiende? Entonces 5,77 más los seguros que tomó, más los gastos del inicio, te van a dar la tasa efectiva. ¿Sí? Por un lado. Y con esto termina. Banchile, por ejemplo, banco de inversión, así se ve el balance. Fíjense que tiene 511.000 millones de pesos en activo, y fíjense, instrumentos financieros, lo que nosotros decíamos hace 2 semanas, algunos van a valor razonable y tienen renta variable y renta fija. Algunos van a cartera de los clientes, también a valor razonable, y otros van a costo amortizado. Entonces, los que van a costo amortizado tienen más que ver con lógica de largo plazo. Yo voy a esperar 5 o 10 años a cobrar todos los cupones. Los que quiero vender en el muy corto plazo son de renta variable. No son de renta variable, perdón. Son medidos al valor razonable. ¿Se entiende? Y por eso dice cartera propia disponible. Están disponibles para venderlo en cualquier momento del tiempo. ¿Dudas?
No, perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Profe, Ajá. una cosita, es que no me quedó claro algo del bullet. ¿Cómo era el tema de los cupones en el bono bullet? Pago intereses todo el rato, hasta el último cupón devuelvo todo el capital más los intereses de ese cupón. O sea que, por ejemplo, si me salió 100 y tengo un 10%, mi último cupón va a ser de 110. Sí. Ya, perfecto. Pero Ya, en ese gracias, caso, profe. en ese caso, si lo así, también lo podía hacer como el 100 y hacer otra cuota más. Sí, claro. ¿O no es lo que había explicado? Entonces, en los dos casos van a llegar al mismo valor presente. Gracias, profe, cuídese. Nos Listo, vemos. que Chao, estén profe, bien. Chao, gracias. chao.